¿Alguien, ¿Alguien quiere leernos Mateo 6, versículo 19 al 34? Amén. Amén, Jairo. Muy buenas noches para todos. Del 19, ¿verdad? Sí, señor, desde el Dice, 19. tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Versículo 24. ¿Leíste? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por Perdón, vuestra Jairo. vida. Jairo, hasta ahí, hasta el 24, por favor. Listo. Ya, Gracias. Jairo. Muchas gracias por colaborarnos. Bueno, familia, entonces aquí vemos Jesús sigue en el Sermón del Monte con las personas que vienen haciendo este estudio conmigo hace ya varios meses. Todavía Jesús está en el Sermón del Monte, siempre todavía está dando uno de los sermones más importantes. Entonces vemos que él ha venido hablándonos de la verdadera intención en el corazón, ha venido desenmascarando la religiosidad que tenían los fariseos, que se creían realmente religiosos, pero su corazón realmente estaba muy apartado de hacer la voluntad de Dios, sino que todo lo que ellos hacían era más que todo para hacer la voluntad para que agradar al hombre y no agradar exactamente a Dios, y que trataron de acomodar los mandamientos de la ley de Moisés de acuerdo a doctrinas humanas que ellos quisieron acomodar. Aparte de que creían que servían a un Dios, al Dios de Abraham, pues sabemos esta mañana lo vimos en el devocional, ellos realmente no quisieron recibir al Señor Jesús como su Salvador, ya ignoraron todo lo que Él vino a enseñarnos, y Jesús a ellos, pues cuando enseñó, los trató duro, les habló de totalmente la hipocresía que había en ellos realmente, y les aclaró que ellos no servían al Dios que nosotros servimos. Entonces nos enseñó lo importante, hacemos un resumen de que nosotros debemos ayudar, ¿no? Como hijos de Dios, nosotros debemos ayudar, y que lo que hace nuestra mano derecha no lo puede saber nuestra mano izquierda. Debemos ayudar de corazón. También nos enseñó a orar de la manera correcta, no para que todo el mundo nos vea orando ni crea que somos más religiosos, sino que nos enseñó que debíamos orar. Él dijo, no como los fariseos hipócritas que se paran en las sinagogas a orar para que todo el mundo los vea, sino que encerrados en nuestro cuarto, busquemos a nuestro Padre que está en lo secreto, y Él en lo secreto nos va a recompensar en público. También nos enseñó que nosotros debemos ayunar, ese tema también ya lo vimos del ayuno. Todas estas son características, no que a nosotros nos van a dar nuestra salvación, pero sí realmente nos van a preparar como discípulos del reino. Estas son los puntos claves que Él nos enseñó para nosotros poder identificarnos verdaderamente como hijos de Dios y aprender a vivir en este mundo, como dice su palabra, como extranjeros que nosotros somos, peregrinos en esta tierra. Entonces aquí vemos que después de que Él nos enseñó, el último tema que vimos fue el ayuno. Y ahora él empieza enseñándonos la importancia de almacenar tesoros, pero en dónde nosotros realmente estamos almacenando nuestros tesoros, en dónde se encuentra nuestro corazón. Y ya, entonces él nos dice en Mateo 6, del 19 al 34, como nos lo pudo leer el hermano, y ahí podemos ver que uno de los principales motivadores en este mundo realmente hoy en día es la riqueza. ¿Ya? Lamentablemente, muchas personas en este tiempo creen que la riqueza, el dinero, te van a dar seguridad
y que el dinero lo compra todo. Pero nosotros, los hijos de Dios, y esta palabra no es para que vayan a pensar que es una palabra para la gente que gracias a Dios tiene riquezas. No, esta palabra es para todos nosotros, es para todos nosotros. Todos nosotros somos, los que estamos aquí, somos hijos de Dios y esta palabra es para todos. Tampoco quiere decir que las riquezas sean malas, lo vamos a ver a medida de que vamos avanzando en la enseñanza, pero la importancia es dónde está verdaderamente el tesoro de tu corazón, ¿ya? Entonces, muchas personas piensan que el dinero lo compra todo, pero nosotros sabemos muy bien que el dinero no lo compra todo. De hecho, hay muchos famosos que han tenido todo el dinero del mundo y han terminado quitándose la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque les falta algo en su corazón y siempre sabemos que es la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, que es lo único que a nosotros nos trae paz. Ya no es el dinero lo que a nosotros nos puede traer la paz que nosotros estamos necesitando. Entonces, por eso es que el corazón de muchas personas hoy en día lo está invadiendo lo que es por la avaricia y por la codicia, ¿ya? Hay personas que quieren tener más sin importar el límite y el costo de lo que tengan que vivir para obtener todo lo que ellos quieran. Entonces, este pensamiento es muy común hoy en día en la actualidad y lamentablemente se ha infiltrado en la iglesia. Ya en la iglesia se ha infiltrado ese pensamiento, pero el reino de Dios en esta noche nos quiere enseñar por medio de nuestro Señor Jesucristo todo lo opuesto a lo que es las verdaderas riquezas y donde nosotros debemos tener realmente nuestro corazón. Y eso nos lo quiso enseñar Jesucristo. Él seguía ahí en ese sermón del monte. Entonces, en Mateo 6, del 19 al 21, esos dos versículos, 19 al 21, del 19 al 21, ¿alguien lo quiere leer? Del 19 al 21, solo esos tres. ¿Alguien dice amén? Dale, Jairo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén, Jairo, muchas gracias. Mire qué hermoso que al final nos dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Ya, entonces la pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy o que todos debemos hacernos es realmente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que tú consideras más importante en tu vida? ¿A qué le estás dedicando tú la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? La respuesta a esta pregunta es lo que realmente te va a llevar a ti a que puedas revelar cuál es el tesoro. ¿Qué es tu tesoro? ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que yo más tiempo le dedique, porque el tesoro no únicamente me está hablando de las riquezas financieras en este versículo, sino que también me habla de las personas, de las cosas materiales. A veces le damos más importancia a las cosas materiales, a los vehículos, a las personas, a los paseos, ¿ya? ¿Y qué tanto tiempo realmente nosotros le estamos dedicando al trabajo? Hay personas que son demasiado adictas al trabajo, pero ¿cuál es el tiempo que nosotros dedicamos? ¿En qué es lo que más nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? Este tema de las riquezas ha prestado mucha confusión hoy en día porque algunos han interpretado estas palabras de Jesús como si él estuviera hablando mal de la prosperidad. Y no es así. De hecho, Jesucristo dice en su palabra que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Esto no quiere decir que nosotros no podamos ser personas prósperas, no nos podemos malinterpretar esto, porque de hecho la palabra de Dios nos dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, yo lo voy a leer y otra persona va buscando, por favor, Deuteronomio 10, versículo 13.
y otra persona que quiera nos va buscando, por favor, Deuteronomio 12:28. Con estos pasajes, lo que quiero es que podamos entender que Jesucristo y la palabra de Dios no se opone a que nosotros seamos personas prósperas, porque hay tantas falsas doctrinas que en otras iglesias nos dicen que nosotros no podemos prosperar, que nosotros tenemos que ser pobres, porque se malinterpretan esta palabra que está en la Biblia. Entonces, no nos dejemos engañar tampoco, porque el Señor no quiere que nosotros seamos prósperos ni que vivamos siempre en miseria. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 nos dice: querido hermano, esta es la nueva versión internacional. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En todos nuestros asuntos, Él quiere que a nosotros nos vaya bien, en todo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, en tu área emocional, y también nos dice, y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, así como nosotros prosperamos cada día más espiritualmente, pues de esa misma manera Él quiere que nosotros gocemos de buena salud y que nos vaya bien en todos nuestros asuntos, ¿ya? ¿Alguien nos quiere leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 13? Deuteronomio 10, 13. ¿Alguien dice amén? Amén. Dale, Jairo. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. ¿Ve? Simplemente lo único que Él nos dice para que nosotros tengamos prosperidad es que guardemos los mandamientos y los estatutos que el Señor nos manda a cumplir. Y ya sabemos cuáles son los mandamientos, lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Él simplemente quiere que tú seas obediente y que guardes la palabra del Señor en tu corazón, que la atesores en tu corazón para que te vaya bien. Deuteronomio 12:28, ¿alguien lo consiguió? Deuteronomio 12:28. Amén. Dale, Cintia. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Cinti, mi preciosa, es Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. 12:28. Yo entendí, Deuteronomio 2, ya. Ya encontré ya. Ya. Guarda, amén, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Jehová, tu Dios, Amén. Entonces, te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti para siempre. amén. ¿Terminaste? Ahí, sí, ahí terminé, sí. Amén. En mi versión dice, nueva versión internacional, ten el cuidado de obedecer todas las palabras que yo te he dado para que siempre te vaya bien. Mire, esa es la clave. Esa es la clave. A nosotros quiere que nos vaya bien, entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer todas las palabras que Él nos ha dado. Y no solamente que nos vaya bien a nosotros, sino que Él quiere que nos vaya bien ¿a quién? A nuestra descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Así habrás hecho lo bueno y lo recto cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, cuando obedecemos la palabra del Señor, pues primero nos va a ir bien a nosotros, nos va a ir bien a nuestra descendencia y estamos haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. ¿Ya? Salmo capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien quiere leer?
Salmo capítulo 1, versículo 3. Amén. 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 Bueno, A ver, ¿ahí quién fue? que lo lea de ella, tranquilo. Puedes seguir, Jair. Bueno, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Mire que este salmo es hermoso, pero vamos a ver de quién está hablando aquí. Si leemos los versículos, desde el versículo 1, nos dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que aquí es importante, no haces nada de esto. Por eso yo siempre les he enseñado que no nos sentemos en sillas, en otras versiones dice descarnecedores, en sillas para juzgar a las demás personas o burlarnos de las otras personas, sino que es importante sentarnos en una silla para autoexaminarnos nosotros mismos. ¿Cómo nos comportamos hoy? ¿En qué fallamos hoy? Esta actitud tuve en el trabajo, con mi jefe, con mi esposo, con mis hijos, pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Reaccioné bien o todavía me falta trabajar en estas áreas y ponernos al día con el Señor? En vez de sentarnos a juzgar y decir, pero es que mi esposo se portó mal hoy, pero es que mi jefe, pero es que mis hijos, pero es que las finanzas, y miramos los defectos de todo el mundo menos los de nosotros. No caigamos en eso, porque cuando tú no caes en eso, sino que en la ley del Señor te deleitas de día y de noche, meditas en ella. Esto va acompañado de Josué 1:8, que nos dice que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando tú te deleitas en la palabra del Señor de día y de noche, entonces, ¿qué pasa? Dice que eres como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se van a marchitar. Y lo más hermoso es que todo lo que tú haces, todo cuanto hace, prosperará. Estas promesas nosotros tenemos que reclamarlas para nuestra vida y es lo que yo siempre les he enseñado, renovar nuestra mente cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Si tú te acuestas por las noches a meditar en esta palabra, a imaginarte esta palabra, créeme que en 6 meses tus finanzas y todo alrededor en tu vida ya no va a ser igual, va a cambiar porque estás meditando en la palabra de Dios, porque estás declarando las promesas de Dios para tu vida, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que Jesús no está en contra, ni Dios está en contra de que nosotros seamos personas prósperas, ni que todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien, ni que todo lo que toque nuestras manos prosperen, como dicen otras promesas. Lo que Él nos está diciendo es que nosotros lo que Él no quiere es que nosotros pongamos nuestra confianza en las riquezas, en lugar de confiar en Él. Dios quiere que nosotros prosperemos, ¿ya? Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, la prosperidad, porque es que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y su palabra dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y es Él quien nos da todo el poder para hacer todas las riquezas. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, no debemos vivir en miseria, ni en estancamiento, ni en pobreza. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros vivamos así. Pero Jesús no quería eso para nosotros, ¿ya? Él quiere que nosotros prosperemos, ¿ya? Y la prosperidad va a venir como fruto de ¿qué? De la obediencia, como lo pudimos leer acá. Como fruto de la obediencia y la bendición de Dios es que va a venir la prosperidad a nuestras vidas. Lo más importante antes de la prosperidad es que cada uno de nosotros pueda estar bien con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver los versos que van a ocupar la atención en esta noche para cada uno de nosotros. Es que son esos versos que a nosotros nos deben llevar a reflexionar como hijos de Dios. Entonces, aquí podemos ver que nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en este momento?
Entendemos aquí por corazón que es todo lo que la persona es, todo su ser, toda su vida, sus emociones, el modo que tiene de ver la vida, mis emociones, mi ser, mi vida, ese es mi corazón. Entonces, cuando nosotros leemos estos versos, debemos respondernos a esa pregunta realmente, ¿dónde está nuestro corazón? Entonces, el primer punto que él nos da, nos dice, en la tierra, eso lo podemos ver en el versículo 19. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 19 de Mateo 6, solo el 19. Solo el 19. Amén. 16. Amén. Amén. Bueno, Cintia, dale. 19. Ahí se van turnando los dos. A mí me gusta que lean. Dale, Cintia. No, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Amén. Entonces nos está diciendo muy clarito, no te hagas tesoros acá en la tierra. En la tierra nosotros no debemos hacernos tesoro, porque nos dice que acá en la tierra es donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Entonces, el fin de nosotros no debe ser amontonar riquezas terrenales que son perecederas, que en cualquier momento se van a acabar. No estoy diciendo que esté mal que tengas una casa. Ya acabamos de leer que Dios quiere que nosotros prosperemos y que seamos bendecidos en todas las áreas, pero es simplemente no volvernos la avaricia de querer más y de querer más y más y más. Porque aquí en la tierra todo esto va a ser perecedero, todo esto es pasajero, todo esto se va a desvanecer en algún momento, ¿ya? No dediquen su vida y sus esfuerzos a las riquezas como un fin en sí misma, ¿ya? No puedes dedicarte toda tu vida a las riquezas, ¿ya? Eso no es lo que Dios quiere, porque ahí te estás haciendo un ídolo, ahí te estás haciendo un Dios, ¿ya? Y Dios es el primero en toda nuestra vida, ¿ya? Cristo dice, ustedes, les dice Cristo a sus seguidores, habiendo sido rescatados de su mala manera de vivir, siendo objetos de la gracia de Dios, llamados a una vida piadosa, no deben buscar como fin en esta vida hacer riquezas en esta tierra. ¿Ya? ¿Por qué no debemos hacer riquezas en esta tierra? Porque en esta tierra aborrecen a Cristo. ¿Ya? Este mundo hoy en día nos damos cuenta que aborrece a Cristo. En todos lados lo están rechazando, de todos lados lo están sacando. Ya empiezan a perseguirnos a nosotros porque predicamos la palabra, porque queremos ayudarle a la gente que está un poquito confundido con su ideología de género. No podemos predicarles, no podemos decirles que Dios los ama porque creen que les estamos inculcando contenido de odio a estas personas. Entonces nosotros debemos entender esto como la perspectiva de la vida sin Dios. ¿Ya? Esto es como una cosmovisión atea y abierta a que estamos en un pueblo, en un mundo que se ha opuesto a Dios, ¿ya? Que se ha rebelado contra Dios. Este mundo se rebeló contra Dios. Y realmente, si nosotros amamos tanto a Dios, ¿por qué nosotros queremos participar de cosas donde Dios es rechazado, donde Él no tiene la prioridad, donde lo odian, ¿ya? Donde no creen en Él? Entonces, ustedes son aquellos que han recibido la verdadera paz que solo viene de Dios al ser justificados por Cristo. ¿Ya? Ustedes, nosotros somos los que buscamos que otras personas puedan tener paz, porque somos nosotros a los que Él nos llamó hijos de Dios en la bienaventuranza de Mateo 5:9. Él nos dijo muy clarito, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces somos nosotros a los que nos toca trabajar por la paz.
porque somos nosotros los llamados hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos compartir la perspectiva de este mundo que está aborreciendo a Dios. Este mundo que está ridiculizando su obra todos los días y que cada día lo está deshonrando con sus actos. Ya nosotros no podemos tener la misma actitud hacia las riquezas que tienen los que no aman a Cristo. Hoy en día hay muchos cantantes, creo que la mayoría de los cantantes que le han vendido su alma al diablo por fama, por riquezas, por seguidores. Y lastimosamente muchos de nuestros hijos siguen a estos cantantes. ¿Por qué permitimos estas cosas? ¿Ya? Si estas personas no están adorando a Dios, lo están insultando con sus hechos, con sus actos, y están adorando a Satanás prácticamente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos anhelar las cosas materiales, la avaricia, atesorar cosas acá en la tierra, lo que estamos haciendo es correr el peligro de que estamos apegándonos a las cosas materiales, bien sea trabajo, bien sea dinero, bien sea una persona que esté ocupando el lugar en tu corazón. Y estas cosas lo que está haciendo es alejarnos de Cristo. Entre más apegados nosotros estemos a las cosas materiales, a todo lo que sea parte más importante en tu vida que Dios, todo lo que nos interese, que nos dé placer, en vez de preferir las cosas de Dios, eso es idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios, se llama idolatría. Sea tu hijo, sea tu trabajo, sea tus finanzas, no sé qué es lo que está ocupando el primer lugar. Hay personas hoy en día que se levantan a las 3 de la mañana, no a arrodillarse para orar, sino que se levantan para irse a trabajar. ¿Cuál es su Dios en ese momento? ¿Por qué en vez de levantarse a ir a poder orar, se está levantando a ir a trabajar? Entonces ahí tiene un Dios, que es ese Dios del trabajo, ese Dios, más adelante lo vamos a ver al finalizar el versículo, es el Dios Mamón, eso tiene un nombre, ¿ya? Entonces es complicado, nosotros no debemos permitir que nada ocupe más el primer lugar en nuestra vida. Mira, a veces yo le he aclarado tanto a mis hijos que yo los amo, pero que nunca los voy a amar más que a Dios. Y a mi esposo también se lo digo. Y ellos lo tienen tan claro que mi hijo a veces yo entro a su cuarto y le digo, ¿cómo está lo más hermoso de mi vida? Él me dice, no señora, lo más hermoso es Dios, no me diga mentiras. Entonces, es porque él ya tiene claro y yo le digo, claro, mi amor, lo más hermoso de mi vida es Dios, pero después de Dios, pues están ustedes. Entonces, ¿qué tan claro tiene tu familia realmente que Dios es lo primero en tu vida? O si yo le pregunto hoy a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿qué es lo más importante para tu mamá? ¿Qué me van a responder? Ya, yo sí quisiera saber qué me van a responder. Bueno, no me lo digan a mí, háganse un análisis interno. ¿Qué responderían tus hijos? ¿Qué es lo más importante? Yo sé que si a mi hijo le hacen esa pregunta, él sabe que va a responder, yo sé que va a responder, ¿ya? Entonces, nada que ocupe el primer lugar en nuestra vida es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es idolatría. No podemos colocar nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestro trabajo, nuestra familia, nada lo podemos poner por encima de Cristo. Nada de lo que esté aquí en la tierra debe ocupar el primer lugar en la vida de nosotros que no sea Jesús. ¿Por qué también nos dice? Porque hay corrupción. La polilla es lo que se alimenta de las telas, es eso que termina dañando la ropa. Ya tú ves y se pone fea la ropa, se pone feo los muebles, eso acaba con todo, ¿ya? El óxido es lo que corroe los metales hasta consumirlos. Entonces, es absurdo colocarlos todas estas cosas como fin en esta vida, acumular tesoros materiales que van a ser fáciles de perderse, como lo podemos ver en la palabra de Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. Esto es un pasaje que es una advertencia más que todo a los ricos, pero que son ricos opresores.
No es a todos los ricos, es únicamente a los ricos que son opresores con las personas. No sé si alguien lo quiere leer, Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. Amén. Amén, Jairo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días prósperos. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disueltos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado a muerte al justo. Él nos hace resistencia. Amén, Jairo, muchas gracias. Entonces, mire que esta advertencia es súper fuerte, pero aquí también nos está diciendo cómo se estuvieron comportando estas personas. No todos los ricos son así, no todos los ricos son así, pero hay muchos que sí son así. Él lo dice muy clarito, han llevado en este mundo una vida de lujo, una vida de placer desenfrenado. Han dicho que han maltratado a sus empleados, a sus siervos, a sus esclavos, no les han pagado realmente como debe ser. De eso hay muchos ricos de esa manera. Entonces, y a la final, lo que está diciendo es que todo eso se les va a acabar. Lloren a gritos por las calamidades que a ustedes se les va a venir encima, que a estas personas se les va a venir encima. Entonces, con esto vemos que en este mundo, lo que es los tornados, las lluvias, los terremotos, los tsunamis, todo esto ha destruido muchas viviendas, y hay personas que han tenido sus tesoros puestos en estas cosas materiales que terminan en depresión cuando pierden estas cosas. Muchos terminan quitándose en la vida porque perdieron sus cosas de materiales realmente, porque han tenido puesto su tesoro ¿en qué? En lo material. Y eso no es lo que Jesús quiere para nosotros, porque en cualquier momento viene un terremoto y se nos lleva la casa. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace con eso? ¿Qué hacemos? ¿Dónde queda nuestro corazón? Es adecuado entonces que coloquemos nuestra vida en las cosas materiales que un día van a perecer, o sea, van a desaparecer. Dejaste tu carro ahí, lanzan una bomba donde lo dejaste, se llevó el carro. ¿Qué pasa con tu vida? Por ahí nosotros siempre decimos, gracias a Dios, las cosas materiales se recuperan. Lo importante es que tenemos la vida, que si nos robaron, nosotros estamos bien. Lo material siempre se va a recuperar. ¿Cuántas personas se aferran tanto a las cosas materiales y realmente nunca hemos visto el primer entierro con mudanza? ¿Qué se lleva cuando te mueres? No te llevas nada. Yo no he visto el primer carro que vaya para el funeral y por detrás vaya el camión de la mudanza con las cosas materiales que compraron. No. Si tú te mueres, tus cuentas bancarias te van a enterrar con todo y el dinero que tú tenías en tus cuentas bancarias. Porque hoy estamos vivos. Más tarde yo no tengo ni idea. Yo cuando me acuesto a dormir y le doy las buenas noches a mi hijo, le digo, hablamos mañana si Dios quiere. Y él siempre me dice, ¿por qué me dice que Dios quiere? Obviamente que Dios va a querer. Le dije, yo no sé, mi amor, hoy estoy viva, mañana no sabemos. Porque todo es si Dios quiere. Hoy estamos vivos, mañana en un momentico podemos dejar de respirar. ¿Y qué va a pasar con todo el dinero, con todas las riquezas que acumulaste en el banco? No te van a enterrar con esas riquezas. La fama que tengas, las influencias que tú hayas tenido en tu momento, te van a servir a ti después de muerto. O sea, tuvimos tantos seguidores, tanta influencia, tuvimos fama y fuimos famosos, cantantes y todo. Y después de que te mueres, ¿qué va a pasar con tu vida realmente? Porque nosotros tenemos una vida eterna. La gente cree que no, pero sí.
Y a la gente que no cree, yo les digo, ¿qué pierdes con creer? No pierdes nada, porque cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, sí, no es fácil seguir a Cristo, pero nos cambia para bien a cada uno de nosotros. Restaura nuestro matrimonio, restaura nuestras relaciones con nuestra familia, se ocupa de las cosas que permanecen realmente. ¿Y qué perdemos cuando nos morimos y te das cuenta que tal vez era una mentira la vida eterna? No vas a perder nada, porque los últimos años en la tierra los viviste bien con tu familia. Pero ¿y qué pasa cuando realmente te mueres y te das cuenta que sí había una vida eterna? Que sí hay una condenación y que sí hay una vida eterna. ¿Qué va a pasar? No perdemos nada. De nada nos sirve la fama, de nada nos sirven los lujos, de nada. Preocupémonos de las cosas que permanecen para siempre. Las cosas y las personas a las que nosotros nos hemos apegado por encima de Cristo, ninguna te va a seguir hasta la muerte. Yo no he visto a nadie que lo entierren, por más que uno quiera, por más que uno se aferra, que no quiere que se vaya a esa tumba, no los entierran juntos. No van a decir, ve, váyase con él. No, ninguna de esas personas. No podemos poner a nadie por encima de Dios. Ni siquiera tus hijos, ni siquiera tu esposo, nadie ocupa el lugar de Dios. Yo no sé si mi esposo cree que yo soy dura de corazón, pero yo muchas veces le he dicho, yo te amo, pero yo puedo vivir sin usted. Yo no te necesito para vivir, porque es la verdad. En cambio, si Dios no está en mi vida, yo creo que yo no podría vivir. Yo no quisiera otra vez una vida sin Dios, ¿ya? Entonces es aprender en serio a poner, y cuando nosotros estamos en este caminar es lo más hermoso, porque te das cuenta que Él empieza a cambiar tu corazón de tal manera que lo material para ti ya no es tan importante como antes, ¿ya? Si ustedes a mí hace 4 años, 5 años atrás me ponían a escoger entre un, un Mercedes-Benz y ir a predicar, yo les decía, va a predicar el que le toque, yo me voy para el Mercedes. Pero la otra vez mi esposo me decía, yo creo que yo te ofrezco a ti un Mercedes para que dejes de evangelizar y yo ya sé cuál es tu respuesta. Yo le dije, obvio, yo sigo evangelizando, yo no voy a dejar de evangelizar porque no conozco a la gente, pero sé que así sean poquitas personas, Dios está haciendo algo en la vida de las personas y creo que esa es la mayor satisfacción, pero eso viene cuando nosotros nos enamoramos de Dios, porque anteriormente yo le decía a mi esposo, anteriormente yo no quería predicar, anteriormente yo no me quería levantar temprano a orar, anteriormente a mí no me importaba la gente, a mí me importaba mi mundo, mis rumbas, mis farras, mis amistades, eso, pero de nada me sirve. Es más, cuando quedé en una silla de ruedas, cuando intenté acabar con mi vida, nadie me fue a visitar a la clínica, como de 50 amigos que tenía, solamente los pude contar con una mano de los que estuvieron ahí. El único que siempre está es Dios. Él es el único que nunca nos va a fallar. De resto, nadie nos va a seguir en la muerte. El honor y la gloria por haber sido una persona reconocida, aún dentro del círculo cristiano, ¿va a permanecer para siempre? No. No va a permanecer para siempre. Hay muchos famosos cristianos que se han muerto y en su momento los lloran, en su momento, pero ya ahí quedaron. Llega otro y empieza uno a seguir a nuevos evangelistas. Ninguna de estas personas van a permanecer para siempre. Entonces, lo que el Señor nos dice es que tengamos cuidado de no caer en esa trampa de acumular riquezas. Llámese como se quiera llamar en esta tierra. ¿Por qué? Donde hay ladrones. ¿Qué hay acá en el mundo? Hay ladrones. Jesucristo nos dice que es absolutamente absurdo acumular tesoros donde fácilmente se puede ser un objeto de robo. Y hoy en día nosotros vemos que hay ladrones por todos lados. Hay ladrones por todos lados. En cualquier momento se entran a tu casa, te roban, hasta desde tu casa te levantas y te han vaciado la cuenta bancaria. Te la han vaciado y ni cuenta te diste. ¿Ya? Hay ladrones que vacían las casas, hay ladrones que están vaciando las cuentas bancarias, hay
allá en California han aprobado el robo hasta $900. Pueden robar la gente de 900 para abajo, se puede robar en California y no dan cárcel. Entonces la gente sale y te cogen el teléfono y te cogen, yo te quiero robar porque no me van a echar preso, y entran a los centros comerciales, y hemos visto videos como entran a los centros comerciales y no pueden hacer nada, y sacan ropa y sacan electrodomésticos porque no pueden hacer nada, porque han legalizado el robo. Entonces, ¿de qué nos sirven todas estas cosas realmente? Que donde hay ladrones. Entonces, no quiere decir Jesús en este momento que nosotros no debemos trabajar ni debemos procurar tener el bienestar y valorar y aprender a que tratemos todos de estar bien, sino que Él quiere que nosotros consideremos el valor de las cosas en su justa medida, en las correctas proporciones, sin ser personas ávaras, ¿ya? Él no quiere que seamos avariciosos, ¿ya? Él quiere que no nos falte nada y Él nos va a bendecir. Él no quiere que nosotros peleemos entre nosotros. ¿Cuántas veces hay familias que se han dividido porque se mueren sus padres y tal vez le dejaron más herencia al uno que al otro? ¿Cuántos terminan peleando por un terreno? ¿Ya? Hay personas que se alejan de Dios por el sueño de conseguir una casita, por el sueño de conseguir un carro, por el sueño de que tengo que trabajar para pagarle la universidad a mis hijos. Y hay muchas personas que se han alejado de Dios por eso, porque tengo que trabajar, es que hay que comprar la casa, hay que pagar la universidad, y han dejado a Dios a un lado por querer conseguir cosas materiales. Y se ha visto también los pleitos que han habido en las mismas familias por pelear un terreno, un pedazo de lote que dejaron los papás, algo que ni siquiera construimos nosotros, que ni siquiera nos costó a nosotros, ni siquiera le costó a los hijos, y se pelean un pedazo de terreno de sus padres. Y no se han muerto los papás y ya les están diciendo a sus papás, tienen que vender, porque eso hay que repartirlo. Y no se han muerto los papás. Y qué tristeza, ¿dónde está tu corazón? ¿Ya? Si Dios nos da la capacidad a cada uno de nosotros de hacer riqueza, entonces que nuestra perspectiva sea la adecuada, porque Él nos da la capacidad de hacer riquezas. Que trabajemos procurando prosperidad y la prosperidad de los demás. Ese es el propósito por el cual Él quiere que nosotros seamos prosperados. Que honremos a Dios sin nosotros derrochar, siendo personas generosas y siendo personas piadosas. Sí debemos trabajar. No quiere decir, no, es que como Jesús dijo, pues yo no voy a trabajar porque es malo trabajar. No. En Proverbios 6:6, alguien lo quiere leer, y alguien más si quiere buscar primera de Timoteo 5:8, y otra persona si quiere buscar primera de Timoteo 6:17. Entonces, si alguien tiene Proverbios 6:6, me dice amén, por favor. Amén. Amén, Adri. Ve a la hormiga. Proverbios 6:6, ajá. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amén. Continúo. Hasta el 6. Hasta ahí. Entonces, mire que aquí nos está hablando y nos está comparando con la hormiga. Que nos fijemos, las hormigas son bien trabajadoras, y le está hablando al perezoso. Anda, perezoso, y fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Nosotros tenemos que trabajar, sí tenemos que trabajar. Primera de Timoteo 5:8, ¿qué nos dice? Amén. Amén. Amén, amén, mi Sofía.
Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Amén. Entonces, mire que aquí también nos está diciendo que aquel que no provee para los suyos, para su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ya? Entonces, aún las bendiciones que Dios a nosotros nos puede dar no es para acumularla, no es para que la pongamos debajo del colchón. Mire, los viejitos, los de la tercera edad, son expertos en guardar el dinero debajo del colchón, sino que Él quiere que las riquezas que Él nos pueda dar a nosotros, las bendiciones, así no sean riquezas, Él lo que quiere es que nosotros la usemos para bien y que compartamos, ¿ya? Hay que hacerle el uso correcto a las riquezas. ¿Y dónde me dice eso, Joana, que yo tengo que compartir mis riquezas o mis cosas? Pues en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Amén. Amén. Al Amén. de este siglo, anda que no sean ni pongan la esperanza en las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia a disfrutar. Que hagan bien, que sean ricos en obras, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna. Amén. Imagínense que nos dice que a los ricos de este mundo mandarles a que no sean personas arrogantes ni poner las esperanzas en las riquezas. ¿Por qué? Porque dice que las riquezas son inseguras. Hoy tienes, mañana no sabes. Ya, que hace muchos años pasó en Ecuador cuando cambiaron Ahí también sirve. la moneda. ¿Ah? ¿Dices Ahí algo? también nos ¿Cómo? que si ahí también podemos colocar el versículo de 1 Timoteo 6:9. ¿Qué nos dice 6:9? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. ¿Ustedes me están escuchando bien o se les corta mi voz? Se corta. Entonces déjenme, debieron haberme dicho antes, déjenme, yo me... Y pensé que me estaba pasando lo mismo y por eso no dije nada. A ver, ya les empecé a escuchar entrecortado a ustedes, déjenme, yo me conecto del celular. Y yo, Anita, yo le envié un mensajito aquí en el chat, acá en el Zoom, también le avisé que se estaba cortando el audio. No lo escucho. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Yes. Bueno, intentemos entonces así. Jairo, ¿puedes volver a leer, por favor? Primera de Timoteo 6:9 y creo que el 10 también dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, amén. Ese sí lo tenía más adelantico, pero no importa. Mire que aquí muy clarito está diciendo, las personas que te quieren enriquecer caen en muchas cosas que son tentaciones. ¿Cuántas personas vemos que están detenidas porque les ofrecen no sé cuántos millones de dólares por transportar de un país a otro una maleta con droga? ¿Por qué? Porque se quieren enriquecer de la noche a la mañana.
y a la final terminan ¿qué? Que terminan presos, terminan en la cárcel, ¿ya? Entonces, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, porque estas riquezas son inseguras. ¿En quién deben colocar la esperanza? ¿En quién debemos colocar la esperanza? En Dios. ¿Por qué en Dios? Mire qué hermoso. Dice, Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo debemos ser generosos y dispuestos a compartir lo que tenemos? De este modo, atesoraremos para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendremos la vida verdadera. Ese es el motivo por el cual Dios nos bendice a nosotros, para que compartamos, para que seamos generosos, para que reconozcamos que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, viene de Él. A Él le place bendecirnos. Entonces, con esto Cristo nos está enseñando realmente que es absurdo colocar nuestra confianza y nuestro empeño en construir riquezas mundanas que son pasajeras, que en cualquier momento se van a desvanecer. Entonces, ¿en dónde debemos colocar nosotros nuestros tesoros? ¿En dónde debemos acumular tesoros? Nos dice que debemos acumular tesoros. En los ¿Dónde cielos. estará tu corazón? Entonces, reflexionemos hoy. ¿Nuestro corazón está en el cielo realmente? Exacto, en el cielo. Eso lo vemos en el versículo 19. ¿Alguien nos quiere leer solo el versículo 19 de Mateo 6? Amén. Amén. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Amén. Y el 20, mi reina, por favor. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan. Amén. Entonces, mire que aquí podemos ver que hay maneras de hacer tesoros acá en la tierra, porque sí hay maneras de hacer tesoros en la tierra, pero también hay maneras de que nosotros podamos hacer tesoros en el cielo, ¿ya? Y hacer tesoros en el cielo es realmente donde Jesús quiere que nosotros trabajemos, ¿ya? Que acumulemos riquezas en el cielo equivale a una perspectiva justa de la vida, una cosmovisión correcta, bíblica, ya adecuada para la venida de Cristo, para prepararnos nosotros. Él nos dice que no acumulemos riquezas en la tierra, sino que las acumulemos en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Nos dice que allá es donde está Cristo. ¿Alguien nos quiere leer Filipenses capítulo 3, versículo 20? Amén. Amén, mi preciosa. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mire, debemos acumular en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo está en el cielo. Nuestra ciudadanía le pertenece al reino de los cielos, donde nosotros vamos a recibir a nuestro Señor. Y Él va a venir para nosotros. Sabemos que Él nos hizo una promesa a los discípulos. Eso lo vamos a ver más adelante en este libro de Mateo, donde dice que Él va a ir a preparar morada para nosotros, porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y sabemos que precisamente el acontecimiento más importante que estamos esperando es el rapto. Y Él va a venir por su iglesia y Él ha preparado morada para nosotros. Por eso nosotros tenemos que acumular para el cielo, porque allá es donde está Cristo y allá es donde nosotros vamos a pasar este tiempo hasta que venga la segunda venida de Cristo, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer? Colosenses 3, del 1 al 4. Amén.
Dale, Jairo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hasta el 4. Hasta el 4 también léelo, por Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él, con él en gloria. Amén. Mire qué hermoso mandamiento que nos dice, ya nosotros resucitamos con Cristo y por ende, por haber resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Nosotros debemos concentrar su atención, nuestra atención en las cosas de arriba y no debemos concentrar la atención en las cosas de la tierra, ¿ya? Porque nosotros ya hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 13. ¿Alguien quiere leerlo? Hebreos 11, 13. Amén. Amén, mi precioso. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Mire qué hermoso. Este pasaje de Hebreos 11 a nosotros nos está hablando de los héroes de la fe, ¿ya? Y muchos de ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido sus promesas, las cosas prometidas, pero las pudieron ver desde lejos. Pero aún así ellos confesaron que eran extranjeros en esta tierra y peregrinos. Cuando yo leía esto, me acordaba que hace un poco me vi un testimonio de un cantante, creo que es, no me acuerdo cómo se llama, creo que lo conocen, yo no lo conocía, me di cuenta que era un cantante, pero vi su testimonio, él muy tatuado, creo que Galvin, J. Galvin, algo así se llama, yo no sé mucho hoy día de los muchachos, de los cantantes mundanos, porque hace muchos años me desconecté de la farándula, pero vi su testimonio y me impactó mucho y yo se lo dije, de hecho, a mis hijas, yo les dije, mire lo que es hermoso, él decía, él se convierte a Cristo, había sido un satanista, o sea, le servía a Cristo, súper loco sus fotos, pero él se convierte a Cristo. J. Galvin, eso yo dije. Él se convierte a Cristo y él dice en ese testimonio, qué hermoso como predica, y él dice, a mi mamá le hubiera gustado, yo sé que mi mamá o está en el cielo feliz porque ve que yo estoy con Cristo, a ella le hubiera gustado ver esto. Entonces yo llegué a esa conclusión y yo de hecho le dije a mi hijo y a mis hijas, les compartí el testimonio y dije, mire qué hermoso, porque ustedes saben que yo estoy orando por la conversión de mis hijas adolescentes, que ya Cristo las está tocando para la gloria de Dios, pero antes yo no sabía que las iba a tocar tan pronto. Y yo le decía a mis hijos, no importa, yo tengo una promesa de salvación de mis hijas. Y yo le dije a ellas, qué hermoso que esta madre clamó y clamó por la restauración de su hijo. Y ella no lo vio salvo, pero había una promesa y Dios le cumplió esa promesa, aún aunque ella ya está muerta. Porque la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella se murió tal vez clamando a Dios por la salvación de su hijo. Y tal vez ella no lo vio como estos héroes de la fe. Ella no vio esa promesa, pero Dios le cumplió su promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso yo le decía a mis hijas en ese tiempo. Yo sé que si tal vez yo no veo esa promesa, yo sé que Dios la va a cumplir y que ustedes van a ser salvas, porque hay una promesa, ¿ya? Entonces muchas veces no alcanzamos a ver esas promesas, pero no quiere decir que Dios no nos la cumpla. Sí se van a cumplir, sí se van a cumplir. Por eso cuando yo me puse triste en estos días por mi hija, mi hijo me dijo, porque él vio ese video, me dijo, ella
tú la vas a ver, tú no vas a morir, tú vas a verla a ella ayudando a otras mujeres, porque así como Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con ella. Entonces, esas promesas siempre las vamos a ver, y así tú no las veas, pues Dios te la va a cumplir. Hebreos 11, versículo 24 al 27, ¿alguien la quiere leer? 24 al 27, Hebreos 11. Yo paso. Dale, mi precioso. Hebreos 11, 24. Sí, 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Qué hermoso. Por la fe celebró Hasta la ahí, mi paz. preciosa. Por la fe, Sí, hasta ahí, mi allá. preciosa. Gracias. Listo, pues. Mire qué hermoso, porque aquí nos está mostrando que Moisés, por su fe, por la fe, Moisés renunció a todo. Él renunció a todo lo que tenía. Él renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón. O sea, él renunció a sus riquezas prácticamente. Él renunció a su palacio. Él renunció, dice aquí, a todos los placeres que le podía dar el pecado en ese momento. Pero él consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Y qué hermoso que dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Nosotros, familia, somos extranjeros en esta tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Ya? Y el galardón de nosotros no está aquí. El verdadero galardón de nosotros está en los cielos. Lo único que nosotros tenemos asegurado aquí es una vida temporal, porque esta vida no permanece para siempre, ¿ya? Pero sabemos que allá está nuestro verdadero galardón. Por eso es que, por esa misma fe, estos discípulos de Jesús, estos mártires decidieron morir, decidieron ser sacrificados, decidieron ser decapitados, porque sabían que su recompensa y su galardón estaba en la vida eterna, no acá en la tierra. Todo esto aquí realmente es pasajero. Entonces, en lugar de nosotros seguir una perspectiva de un mundo que aborrece a Dios, seguimos la perspectiva de un cielo en donde la voluntad de Dios es hecha con gozo y celebridad, en donde lo único que realmente a nosotros nos debe importar es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Cristo lo dice muy clarito, acumulen tesoros en el cielo. ¿Cómo acumulas tesoros tú en el cielo? Cuando le estás dando limosna o cuando estás ayudando, le estás dando una siembra a alguien, cuando estás ayudando a alguien que lo necesita, sin que nadie lo sepa, ni siquiera nosotros mismos, porque eso nos lo enseñó Jesús ya estudios anteriores. De esa manera tú estás acumulando tesoros en el cielo. ¿De qué manera estás acumulando? Cuando tú provees para tu familia trabajando de una manera honesta y diligentemente, no trabajando de una manera deshonrada, trabajando de la manera correcta. Estás acumulando tesoros en el cielo cuando estás usando los dones y tus recursos que Dios te da para poder ayudar a otras personas y apoyar la extensión del evangelio. De esa manera también estamos acumulando tesoros en el cielo. En Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, ¿alguien lo quiere leer? Y otra persona que quiera buscar Filipenses 4 del 15 al 17.
Aquí podemos ver ejemplos de cómo se ayudaban entre sí. Esa era la manera en que ellos estaban acumulando sus tesoros para el reino de los cielos. Lucas 8, 2 y 3, ¿alguien lo quiere leer? Filipenses, ¿qué? Disculpa. Filipenses 4, del 15 al 17, mi Adri. 8, 2 y 3. Lucas 8, capítulo 8. Amén. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de las que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, inteligente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían a sus bienes. Amén. Aquí están hablando de mujeres que le estaban sirviendo a Jesús. Después de haber sido sanas de una u otra manera, ellas le estaban sirviendo a Jesús. Filipenses 4, del 15 al 17, mi Adri. 4, 15, 17. Amén. Y en vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, partí de Macedonia, ya participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún ay, perdón. Kelly, préndeme, por favor, se me apagó aquello. Perdón, mi yo. Tranquila, mi preciosa. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén, mi Adri. Mire qué hermoso, esto está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Él está diciendo, ustedes saben que al principio de la obra del evangelio que él empezó, que él inició, cuando él salió de Macedonia, ninguna iglesia participó con él en sus ingresos y gastos. Ninguna iglesia le apoyó a él en la obra. Pero le dice, a excepción de ustedes, excepto ustedes, o sea, ellos, los filipenses, sí le apoyaron a Pablo como evangelista en sus gastos. Entonces, es hermoso, porque para esto es lo que el Señor nos hizo a nosotros, para compartir, para sembrar, para ayudar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, aquí es una confirmación de que todo lo que nosotros debemos acumular son tesoros en el cielo. Todo lo que nosotros hagamos, bien sea que comas bebas o cualquier otra cosa que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios es cuando le servimos a Dios, porque sabemos si eso a Dios le agrada o no le agrada y dejamos de hacer lo que a Dios le molesta. También nos dice donde no hay corrupción. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, ¿alguien lo quiere leer? Paz, primera de Pedro, ¿qué? 1:4, mi precioso. Bueno. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire qué hermoso. Ahí ni la polilla ni el óxido van a poder destruir el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Allá nada lo puede destruir, nada, ¿ya? Ningún pecado, ninguna tentación va a poder manchar esa riqueza porque nosotros ya fuimos lavados con la sangre del Cordero, ¿ya? Entonces nada va a poder contaminar esta herencia celestial.
Nada va a poder opacar el gozo de entrar en el reino que Dios ha preparado para la eternidad de nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Alguien quiere leer Primera de Timoteo 6:19? Amén. Amén. Atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, a fin de echar mano de la vida eterna. Amén. Entonces, esto es lo que los cristianos hacemos. Nosotros echamos mano de la vida eterna y empezamos a mirar las cosas de arriba, ¿ya? Y no las cosas terrenales, ¿ya? Nosotros aprendemos a vivir con esperanza de que un día vamos a llegar a ese verdadero hogar que Jesucristo nos prometió en su momento. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me iré a preparar un lugar para todos nosotros y luego vendré por ustedes para que estén donde yo esté. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, dejamos de acumular tesoros acá en la tierra. Empezamos a buscar cosas que agraden a Dios. Dejamos de querer agradarle a las cosas, a las personas, al mundo. Y no nos importa que se burlen, no nos importa que nos digan que aburrido, no nos importa que nos señalen, que nos juzguen, que nos llamen locos, ni que nos persigan, porque sabemos que los tesoros los estamos acumulando en el cielo, ¿ya? Donde no hay ladrones. Romanos 8:38 al 39. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 8:38 al 39. Amén. Amén, Yari. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es allá donde nadie nos podrá quitar lo que Dios nos ha dado. Nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles. Nada nos va a poder separar del amor que Cristo ha manifestado en nosotros. Amén. Donde jamás seremos defraudados y todo lo que se nos ha prometido nos será dado. En 2 de Timoteo 4:8 lo podemos ver. ¿Alguien quiere leer 2 de Timoteo 4:8? Aquí pasa. Dale. 4. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermoso. Hermoso. ¿Viste? Qué hermoso. O sea, realmente vale la pena. Vale la pena. Todo esto aquí es pasajero. El juez justo nos va a tocar en aquel día, y no solo a mí, sino también a cada uno de ustedes, los que con amor hayan esperado su venida. Mateo 25:34 al 40. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 25:34 al 40. Se nos ha hecho un poquito largo, chicos, qué pena. Pero a mí me gusta darles muchos pasajes bíblicos para que estén seguros. Mateo 25:34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber.
¿Y cuándo te vimos forateros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuando lo hicisteis a uno de estos, a unos de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ay, qué hermoso. Qué hermoso, ¿sí ven? ¿Sí ven qué hermoso? Dice que el rey, dirá el rey, o sea, Jesús, a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, o sea, a quienes Dios ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué tienen una herencia? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y ellos dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos en estos estados? ¿Cuándo te vimos con hambre, forastero, en la cárcel? Y él responde algo muy clave. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que darle de comer al hambriento, ayudar al necesitado, orar por el que está enfermo, visitar al que está en la cárcel, vestir al forastero, dar alojamiento a la persona que lo necesita. A eso estamos llamados, porque cuando nosotros estamos haciendo algo por estas personas, lo estamos haciendo por él. Es como él dice, les aseguro que todo lo que ustedes hicieron por uno de mis hermanos, porque nosotros sabemos que Jesús nos llama hermanos, somos hermanos en Cristo, somos todos hermanos, somos hijos de Dios todos, incluyendo a Jesús. Entonces él dice, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, también lo hicieron por mí. Cuando nosotros hacemos eso, nuestra recompensa Dios la ha preparado para nosotros allá en el cielo. Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de pactos que cumple y guarda sus promesas. Entonces, la pregunta hoy es, ¿crees tú las promesas de Dios? ¿Qué tesoros estás acumulando tú en el cielo? ¿Dónde está tu tesoro? Son preguntas súper claves. ¿Dónde está tu corazón? Esas son 4 preguntas claves que te quiero invitar a que te hagas en esta noche. Nos dice, ¿dónde está tu riqueza, estará tu corazón? Este punto, tercero, nos responde realmente dónde está el corazón de nosotros, ¿ya? ¿Dónde está tu corazón? Las palabras de Cristo son muy claras cuando Él nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, si la perspectiva de vida que nosotros tenemos es una perspectiva de vida materialista, si las riquezas consisten de cosas materiales, cosas temporales, cosas pasajeras, cosas terrenales, entonces tu corazón está en la tierra. Ahí está tu corazón. Y como está tu corazón en la tierra, pues es un corazón que está expuesto realmente al juicio de Dios. ¿Ya? Y nosotros, cada uno de nosotros también lo vamos a estar si tenemos puestas las cosas en la tierra. Segunda de Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. No queda nada, no queda nada realmente. Entonces vas a trabajar toda tu vida y vas a dedicarle todo tu mayor tiempo a algo que realmente un día va a perecer, un día va a desaparecer, ¿eh? Te vas a ir por los placeres del pecado que te llevarán solamente a una muerte eterna y a estar separado de Dios para siempre. ¿Ya? Te vas a gastar tu dinero, te vas a afligir en aquello que no permanece para siempre. Pero si la perspectiva que tú tienes de tu vida es espiritual, o sea, estás de acuerdo con la revelación que Dios ha traído a través de la palabra a nuestras vidas, si tus riquezas son celestiales, si ves esta vida realmente como un peregrino, te consideras
consideras que eres una peregrina en esta tierra, eres un peregrino, eres extranjero, ¿ya? Si ves esta vida, que aquí estás con la oportunidad que tú puedes de servir a Dios y al prójimo desde donde tú estás, ¿ya? Porque no necesitamos tener una iglesia para servirle a Dios. Mi esposo por lo menos me gusta mucho porque él por medio de la empresa nos da la oportunidad a Dios de servirle. Vienen clientes a conocer de nuestra empresa y de cómo asociarse con nosotros. No sabemos si son mundanos, si son cristianos, si son ateos. Todos oramos. Siempre los ponemos a orar y siempre buscamos la manera de evangelizar, Gracias a Dios esa carrera que él tiene le da la oportunidad de evangelizar, porque hoy en día esto de la medicina está sacando a la luz muchas cosas que nosotros teníamos ocultas. Entonces él tiene la oportunidad de evangelizar y ver después cómo personas dicen gracias por esa oración, sabes que tuve un sueño y creo que estoy acercándome más a Dios. Todas esas cosas son testimonios. Entonces, ahí cambia la perspectiva de tu vida cuando realmente tú te ves que estás aquí en la tierra con el propósito de servirle a Dios, ¿ya? Y al prójimo desde la vocación o la profesión que tú tengas. Así sea en lo que tú trabajes, donde sea, Dios te da la oportunidad de servir. ¿Cuántas personas te estás ganando para Cristo? ¿A cuántas personas estás evangelizando? Buscando en todo lo que haces solamente que Dios sea enaltecido, aún a disfrutar las cosas materiales que Dios te puede proporcionar para la vida temporal que nosotros podamos vivir. Entonces tu corazón estará en esos tesoros acumulados en el cielo, como Cristo nos dijo. Entonces, ese cielo realmente, tu meta final, esa es tu meta final, tu salvación realmente. ¿Quieres irte? Yo sé que sí, todos aquí nos queremos ir, ¿ya? Es el reino de los cielos, tu gran tesoro, por el cual puedes dejar absolutamente todo en esta tierra por poseer ese gran tesoro que sabemos que vamos a recibir en el cielo. Entonces, si es así, pues debemos gozarnos porque sabemos que estamos acumulando tesoros en el cielo, porque aquí en la tierra todo esto es pasajero. Entonces terminamos, para terminar rápido, nos dice el Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí ya nos está hablando de las riquezas y nos está diciendo muy clarito, no puede servir a Dios y a las riquezas, porque no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, el problema con las riquezas es que se ha convertido en un Dios últimamente. A esto se hacía referencia Jesús. Entonces, la palabra riqueza en el griego, en el Strong, y es más, en otras versiones dice mamón, ¿ya? Mamón es literalmente significa avaricia, confianza o avaricia. Mamón en ese tiempo era el nombre de un dios pagano de Medio Oriente. Entonces, ¿qué hace este espíritu de Mamón? Yo quiero enseñarles un poquito. Este espíritu de Mamón lo que hace es que los babilonios adoraban al dios Mamón. Él era la fuente de riqueza y felicidad. Entonces, esto era para prosperar para que ellos querían prosperar sirviendo a este dios Mamón. Pero si nosotros queremos prosperar a la manera de Dios, debemos liberarnos de ese espíritu Mamón, ese espíritu de las riquezas. Miren, yo les quiero decir algo. Este espíritu Mamón te vuelve esclavo del trabajo, porque es un Dios. Y Jesús lo dijo muy clarito, tú no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero a dos señores al mismo tiempo no podemos servir. Y Dios nos quiere a nosotros prósperos. Acabamos de leer los pasajes. Él nos quiere a nosotros bendecidos y prosperados. Pero ¿qué hace el Dios Mamón? El Dios Mamón lo que hace muchas veces es dar demasiado trabajo a las personas. Trae pobreza, trae estancamiento para que la persona se vuelva esclava del trabajo. Dios no quiere eso para nosotros. De hecho, cuando vemos la historia de Job, Job era un hombre próspero. Era el hombre más rico
Y era un hombre tan rico económicamente que él era un hombre temeroso de Dios, era un varón íntegro ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Dios le dio autoridad a Satanás de que tocara a Job, lo primero que hizo Satanás fue quitarle todo, porque Satanás es el que nos quiere ver pobres, nos quiere ver enfermos, nos quiere ver en la ruina. Le trajo enfermedad, le mató a sus hijos, le quitó todas sus riquezas, todo su ganado. Este hombre quedó sin nada. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés habló con Faraón y le dijo que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, Faraón les puso más trabajo y se enojó más con ellos y los esclavizó más de lo que ya venían. Les puso más trabajo y eso es lo que hace este Dios mamón. Se aprovecha y trae pobreza y trae ruina y trae estancamiento para que tengas que trabajar. Aquí en Estados Unidos, nosotros conocimos un cliente y yo le dije a mi esposo, es increíble, ¿qué tiempo tiene ese muchacho para su familia? 3 trabajos diarios, 3 trabajos diarios. Ese es el Dios mamón, porque te levantas a las 2 de la mañana a no orar, te levantas a las 2 de la mañana a arreglarte rápido para irte a trabajar. Ese es tu Dios, ese es el Dios que hay en tu corazón, porque necesitas trabajar. Ese es el Dios mamón, te tiene esclavizado al trabajo para que tú no tengas tiempo de meditar en la palabra de Dios. Porque para meditar en la palabra de Dios necesitamos tiempo. Para meditar en la palabra de Dios de día y de noche se necesita tiempo. Para orar se necesita tiempo. Entonces, él lo que quiere es tenernos ocupados y ocupados y ocupados todo el tiempo, trabajando para producir dinero, 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 dinero. Cuando realmente nosotros somos los dueños del oro y de la plata, dice la palabra de Dios, y que Él es el que nos da el poder para hacer todas las riquezas en gloria. Entonces, si Dios es el que me da el poder para hacer todas las riquezas en gloria, nosotros no tenemos por qué aceptar ser esclavos del Dios mamón. Muchas veces, yo le decía a mi esposo, él me decía que estaba escuchando la prédica de cuando esta muchacha, la esclava de Sara, se embarazó de Abraham, Agar. Y ella estaba llorando porque no tenía que darle de comer a su hijo, de tomar, su hijo se iba a morir en el desierto. Y el ángel vino y ella estaba al lado de una fuente de agua. Y eso es lo que yo le decía a mi esposo. Lo que pasa es que a veces nos enfrascamos tanto en la dificultad que pasamos, en el problema económico, en lo malo, que no vemos la bendición que Dios ya tiene ahí. Ella estaba sentada sobre sus riquezas, sobre la fuente que Dios le heredó a ella para que fuera bendecido su hijo y toda su generación. Entonces, muchas veces estamos llorando encima de nuestra bendición y no nos damos cuenta. Y Dios nos dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Tengo una vara, úsala. Entonces muchas veces queremos ir a buscar trabajo y vivir empleados en una empresa que te ponen a trabajar 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas, cuando Dios quiere que seas el dueño de tu propio negocio, cuando seas tu propio dueño, tu propio empresario y que tú le bendigas a otras personas, que tú puedas bendecir a otras personas. Yo tengo aquí esa palabra, esa promesa que está, la tengo aquí escrita, mira. Esto es lo que Dios quiere. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el Dios mamón lo que nos quiere es tener ocupados todo el tiempo trabajando de esclavos en una empresa y que no tengas la oportunidad de hacer todo lo que vimos al principio para que nos vaya bien, para que prosperemos, para que meditemos en la palabra de día y de noche. Entonces, por eso Jesús dijo, no pueden servir a 2 señores al mismo tiempo. No podemos servir a Dios a 2 señores. Si pensamos que el dinero va a resolver nuestros problemas en lugar de Dios, entonces el espíritu de Mamón ha influenciado tu vida. Si piensas que el dinero es lo que va a influenciar, es lo que va a solucionar tus problemas, porque es que tenemos un Dios que es nuestro proveedor.
Y eso lo vamos a ver la próxima semana, porque nos habla de los afanes de la vida en el próximo tema. Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿cómo se rompe este espíritu mamón? Mire, familia, y yo les digo, y se los digo con el corazón, y mucha gente no le gusta escuchar esto, y yo no toco casi este tema, pero una vez mi esposo me dijo, cuando usted no hace esto, usted le está robando las bendiciones a la gente. Bíblicamente, para romper con ese espíritu de mamón, tenemos muchas promesas de prosperidad cuando diezmamos, cuando ofrendamos. En la iglesia donde tú te congregas, en el ministerio donde tú estás creciendo, donde tú estás aprendiendo. Ahí realmente hay muchas promesas bíblicas que también más adelante en este estudio que estamos haciendo lo vamos a ver. De hecho, cuando mi esposo y yo empezamos a darle importancia a diezmar, aún por encima de la necesidad, porque ahí es lo que pasa. Pones la necesidad o primero Dios. Pero cuando yo le digo a mi esposo, no, mi amor, primero Dios que la necesidad, porque es que Dios es el que provee. Cuando tú estás poniendo a Dios por encima de la necesidad, le estás demostrando a Dios, tú eres mi proveedor y todo viene de ti. Y el problema es que a veces decimos, yo no puedo diezmar porque es que no me queda dinero para diezmar. Les digo, con el corazón en la mano, nosotros hemos tenido que dejar de comprar cosas por diezmar, porque aprendimos que tenemos un Dios que nos provee, que dependemos 100% de Dios, que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y hemos aprendido a ofrendar en los ministerios donde virtualmente yo aprendo mucho, me gusta sembrar ahí. Y he visto respuesta de Dios. Como testimonio, les voy a contar este testimonio. Espero que mi esposo no se enoje, sabe que a mí me gusta contar testimonios. Pero en estos días, yo le mandé, teníamos realmente hace un tiempo $25 en la cuenta. Solamente habían $25. Acá en Estados Unidos es caro todo. La gente piensa que acá todo es barato y no, todo está muy costoso acá. Y no había huevos para el desayuno. Y yo le dije, amor, vas a comprar huevos con estos $25, va a comprar unos huevos. Y se fue tranquilo a comprar los huevos. Y al rato él me llama y él me dice, amor, ¿tú pagaste algo con la tarjeta? Los $25. Le dije, no. Ella estaba haciendo fila en la caja para pagar los huevos. Yo le dije, no, yo no pagué nada, porque como nosotros despachamos órdenes y a veces yo pago virtual las órdenes, entonces yo le dije, no, ¿cómo voy a gastar si yo sé que necesitabas para los huevos? Y él me dice, no sé, es que me acabo de llegar un cobro de $25 y me quedé sin nada y estoy en la caja. O sea, haciendo fila, literal, para los huevos del desayuno. Y yo le dije, no, amor, yo no fui, yo no he pagado nada, hay que mirar a ver qué te descontaron. Como esas cosas de Dios, ella se iba a salir de la caja, regresar los huevos, y nosotros estamos cumpliendo con el diezmo, aún por encima de la necesidad, porque le creemos a un Dios que nos provee, a un Dios que es el dueño de todo. Y cuando él se iba a salir, él dice que le llegó un mensaje de texto de que Amazon le había depositado $25 por el libro que él tiene publicado, que está vendiendo. O sea, los $25 en ese momento, solamente Dios, porque Amazon deposita cada mes. Entonces, ahí vemos realmente que Dios no desampara al justo. Dios no nos hace pasar a nosotros por vergüenza. Me dijo, amor, yo tenía una pena de salirme de esa caja sin poder pagar, y cuando me llega ese mensaje automáticamente, y aún él pasa la tarjeta de esa cuenta de Amazon y la pasó con miedo de que de pronto no estuviera el dinero, y pasó. Entonces, mire, en serio, esa es la manera en la que nosotros empezamos a romper con ese espíritu mamón, creyéndole a Dios en las promesas que Él nos da cuando sembramos, cuando diezmamos, cuando no vibramos en esa necesidad, no tengo. Aún cuando no tenían, los más pobres tenían que dar. Los más pobres en el Antiguo Testamento tenían que dar. No era excusa. Entonces, dice que mamón no es equivalente al dinero, ¿ya? El dinero puede ser visto como un simple instrumento, pero lo malo es el amor al dinero, que ahí fue el pasaje que nos leyó el hermano Jairo. Lo malo es el amor al dinero. Eso es lo malo, que tú coloques
al dinero por encima de Dios, que quieras conseguir el dinero como sea, haciendo lo que sea. Eso es lo malo, ¿ya? Entonces, primera de Timoteo 6, 7 al 11, para cerrar, nos dice Pablo, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes incestuosos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. No es malo tener dinero, no es malo vivir cómodos. Lo que es malo es el amor al dinero. Tarde o temprano todos nosotros necesitamos usar dinero, ¿ya? Pero lo que nos dice Pablo es que evitemos caer en esa trampa de ganar dinero de la manera incorrecta para enriquecernos, ¿ya? El dinero no puede ser un ídolo en nosotros, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, familia. Entonces, esa es la enseñanza. Aprendamos de manera práctica que tenemos una perspectiva adecuada en esta vida y es que todo lo que nosotros acumulemos en esta tierra sea para el reino de los cielos. No nos aferremos a las cosas materiales, no peleemos por cosas materiales, no nos preocupemos por qué va a pasar el día de mañana o que tal vez estás peleando un pedazo de terreno con tu familia, con tus hermanos. No hagan eso, no peleen, preocúpense por las cosas celestiales, que esas son las que permanecen para siempre. Bueno, entonces vamos a orar. No sé, Adri, si nos quieres colaborar con la oración esta noche. ¿Mi Adri? Amén. Amén, precioso. Amantísimo Señor Jesús, te damos la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Padre, por la enseñanza de esta noche que has usado a Joan y ha pasado un tizón encendido por sus labios, Señor, para que todo aquello que estamos aquí presentes, Señor, aprendamos lo que tú quieres enviarnos ese mensaje a través de ella, Señor. Te damos la gracia te damos la gracia, Señor, porque algunos no sabemos, Señor, en qué puesto ponemos algunas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que pensamos, Señor, que no es malo. Pero te damos la gracia en esta noche, Padre, por esa enseñanza para saber lo que es idolatrar cosas, Señor, que no nos hacen bien en nuestra vida. Te damos la gracia, Señor, por tu palabra, Señor, porque cada día podemos aprender, escudriñar, Señor, y saciar nuestra vida más de ella, Señor. Te pido, Señor, por todas las personas que están conectadas en este chat, Señor, que hayan aprendido, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Que tú mandes ángeles a su alrededor, Señor, y que ellos aprendan a dejar cualquier preocupación de ellos a tus pies, Señor. Que tú le dé la paz, que tú le del discernimiento y que tú le dé la tranquilidad para poder amanecer tranquilo, Señor, y levantarse, darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En esta noche, Padre, te pido, mi Dios, que nos acompañes, Señor, a seguir aprendiendo, Señor, más de tu palabra y a tener una noche placentera en ti, Señor. Todo eso yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti la gloria y a ti la honra. Amén y amén. Amén, mi Adri, muchísimas gracias. Bueno, familia, bendiciones a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos el viernes a las 5 de la mañana, si Dios quiere, y que tengan una linda noche. Vamos a descansar sobre Salmo 4:8. Bueno, feliz noches a todos y gracias por conectarse. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastora. Feliz noche. Chao, Jairo. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias a todos los que me apoyaron con los textos. Dios les bendiga.